Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en nuestra meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Muchísimas gracias por apartar el tiempo, por apartar el momento, para leer la palabra de nuestro Dios, para que de alguna manera podamos aprender estos hermosos principios que Dios tiene para cada uno de nosotros en el día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y te agradecemos que te suscribas a nuestro canal y que lo puedas compartir con otras personas. El día de hoy estamos iniciando la segunda carta del apóstol Pedro. Estamos entonces en el capítulo número 1, partiendo del versículo número 1 hasta el versículo número 11, y le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: Fe valiosa, fe valiosa. Y es que el apóstol Pedro nos está escribiendo con un corazón agradecido, nos está escribiendo desde un corazón que ha aprendido a rediseñar la vida, a reconstruirse. Recuerda que si hay alguien que en algún momento tuvo una fe que tuvo que ser formada, que tuvo que ser afectada y de alguna manera ir madurando, precisamente ha sido el apóstol Pedro. Y creo que al final de cuentas podemos aprender mucho de este hombre de Dios que en este capítulo, esta segunda carta más bien, ahora nos habla acerca de mantenernos firmes en la fe, a no desmayar y a seguir adelante. ¿Sabes? Este Pedro ha madurado, es un Pedro que de alguna manera ya no es el mismo Pedro que nosotros habíamos observado en los evangelios. ¿Sabes? Aquel Pedro que se adelantaba cuando tenía que esperar no es este. Aquel Pedro que se dormía cuando tenía que orar ya no es este. Aquel Pedro que de alguna manera hablaba cuando tenía que escuchar ya no es este. Parece ser que hubo un cambio en la vida de este siervo de Dios y ahora nos está compartiendo mucho de cómo él de alguna manera pudo hacer ese ajuste en su fe para que su fe fuera valiosa. Y de inicio comienza diciéndonos en el versículo 1 lo siguiente. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, saluda a los que han llegado a tener una fe tan preciosa como la nuestra, porque nuestro Dios y Salvador Jesucristo es justo. Y Pedro dice: estoy contento de que ahora ustedes han tenido una fe muy valiosa, muy preciosa. Por eso he puesto el título a esta meditación de esta manera: fe valiosa. Y me gustaría compartir contigo brevemente por lo menos 3 características de cómo es una fe que es valiosa. La primera característica yo la encuentro entonces a partir del versículo número 1 hasta el versículo número 4, y le he puesto de la siguiente manera: una fe valiosa, número 1, es aquella fe que disfruta de la generosidad de Dios. Te cuento algo, tenemos un Dios que es generoso. Tenemos un Dios que nos bendice, que nos cuida, que está pendiente de nuestras vidas, que nos ayuda en los momentos de dificultades, más allá de lo que nosotros no merecemos, ¿sabes? Dios es generoso en su misericordia y en su gracia. Por ejemplo, yo puedo observar aquí cómo la generosidad de Dios se va en diferentes formas. Por ejemplo, el versículo número 2 dice: gracia y paz os sean multiplicadas. Dios nos da su gracia y nos da su paz y permite que se multiplique en nuestra vida. Ya sabes, esto nos habla de un Dios que es generoso. También el versículo número 3 nos dice lo siguiente: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esta primera parte de este versículo dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Sabes? Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos en la vida. Nos bendice, nos provee, nos da a manos llenas más de lo que nosotros merecemos. Y sabes, todo debido a qué es a la gran generosidad que Dios tiene. Y el versículo número 4 nos habla también de esas promesas preciosas que están en la escritura y que de alguna manera nosotros le podemos pedir al Señor que nos pueda conceder algunas de ellas. Dice el versículo número 4, por ejemplo, dice: por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo
a causa de las pasiones. Y sabes, aquí están estas preciosas promesas de parte de Dios que son como una especie de cheques al portador, donde solamente tenemos que ponerle nuestro nombre y el Señor nos puede conceder su enorme y su gran bendición. ¡Wow! Tenemos un Dios que es generoso. Hay una segunda enseñanza, una fe valiosa. Número 2, crece y da fruto. Crece y es fructífera. Versículo número 5 al versículo número 8, ahora el apóstol Pedro nos está relatando y nos está diciendo que de alguna manera nuestra vida tiene que ser útil, que de alguna manera nosotros no podemos quedarnos sin dar fruto y que de alguna manera tenemos que esforzarnos para que esta fe vaya creciendo y vaya desarrollando ciertas virtudes, ciertas cualidades. Te leo, por ejemplo, los versículos 5 al 8 y lo voy a continuar leyendo ahora en la versión Dios habla hoy. Dice así: y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción, a la devoción el efecto fraternal y al efecto fraternal el amor. Y aquí vemos cómo Pedro nos va desglosando precisamente de entrada. Lo primero, tenemos que hacer un esfuerzo. Nada se logra en la vida, querido hermano y querida hermana, sin esforzarnos. Lo único que nosotros recibimos por gracia es la salvación. Dios nos da la salvación por gracia y es una enorme bendición, pero de ahí para adelante necesitamos nosotros ir construyendo nuestro carácter cristiano. Nosotros necesitamos deliberadamente ir creciendo en la fe, madurando, desarrollando estas virtudes, y esto no se va a lograr solamente por pura intuición, no, tenemos que dedicarnos en el esfuerzo diario. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, cuando leemos la palabra, cuando mantenemos tiempo de oración, cuando buscamos el rostro de Dios, cuando asistimos a la iglesia, cuando servimos a Dios en algún ministerio, cuando nos involucramos en el reino de Dios, cuando evangelizamos, cuando damos testimonio, entonces estas virtudes comienzan a florecer. Dice que tenemos que esforzarnos para que nuestra fe de alguna manera lleve una buena conducta, para que esta buena conducta también tenga entendimiento, para que esto nos lleve a tener un dominio propio de nuestro carácter, ¿verdad? De nuestra vida cristiana, que este dominio propio nos lleve a la paciencia y esto nos lleve a la devoción. Esto que estamos haciendo ahorita, este espacio devocional, este momento donde nos detenemos a leer la palabra y a meditar en ella, es precisamente parte del ir construyendo, el ir esforzándonos, perdón. No es fácil tener un tiempo devocional, no es fácil hacerlo, mucho menos para nosotros que de alguna manera también, aparte de hacer nuestro devocional, nos tomamos el tiempo para poder bendecir sus vidas grabando estos devocionales en video para que lleguen a tu vida y de alguna manera te permitan crecer en tu devoción. Esta devoción te lleva al amor fraternal y este amor fraternal nos lleva al genuino amor, que es un amor que tiene esas características tan preciosas como dice Corintios capítulo número 13, que es sufrido, que es benigno, que no hace daño, que siempre está hacia adelante, que no es envidioso, entre estas preciosas características. ¡Wow! Qué hermoso momento nos describe el apóstol Pedro. Y me detengo aquí y te hago una pregunta de reflexión. ¿Cómo vas en relación a estas virtudes? ¿Cómo está tu dominio propio? ¿Cómo vas con tu paciencia? ¿Cómo vas con tu devoción? ¿Cómo vas con tu amor fraternal? ¿Cómo vas con tu fe? ¿Cómo vas con tu buena conducta? Deberíamos, al final de cuentas, ser muy, muy, muy esforzados en esta área. ¿Sabes para qué? Para que de alguna manera seamos útiles. Como dice el versículo número 8, si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Querido hermano, que tu vida sea útil, que puedas de alguna manera dar testimonio y que el fruto de la presencia de Dios en tu vida sea notorio. Bueno, hay una tercera y última enseñanza que quiero dejar en tu corazón. Número 3. Una fe valiosa. Número 3, tiene estabilidad. Y me encanta el versículo número 10, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis. Y sabes, dice el apóstol Pedro, si hacen todo esto,
Si se portan bien, si tienen una vida de santidad, si al final de cuentas reconocen la generosidad de Dios y se esfuerzan por crecer y llevar fruto, no van a caer. Y sabes, si hay alguien que puede hablarnos acerca de caídas espirituales, precisamente es el apóstol Pedro. Recuerda que él había negado al Señor, recuerda la tristeza de su corazón cuando él había fallado al Señor, pero ahora está en un punto donde él nos comparte precisamente desde haber fracasado, haberse recuperado, y entonces ahora nos habla de vivir una vida de estabilidad, no cayendo, haciendo y procurando, dando una fe valiosa cuando nosotros de alguna manera seguimos firmes en nuestro Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo momento el que estamos describiendo en esta escritura tan hermosa! 3 enseñanzas entonces que hemos aprendido el día de hoy. Una fe valiosa. Número 1, disfruta de la generosidad de Dios. Número 2, crece y es fructífera. Y número 3, tiene estabilidad. Tiene estabilidad. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.